Pues buenos días, ¿cómo están? Qué tiempo tan fuerte la alabanza, ¿verdad? Saben que, ustedes saben que la Biblia dice en Efesios 2 que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad que sí saben? Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace ratito que estaba tan fuerte el tiempo de alabanza y que estábamos como iglesia cantando Jesús, Jesús. Yo veía una de esas buenas obras, esa es una de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como iglesia, exaltando su nombre, glorificando su nombre, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y durante todo el tiempo de alabanza, para mí siempre es muy especial porque es una buena obra este tiempo. No dejes que nada te distraiga cuando vienes, cuando estás expuesto al talento de Dios, porque es una buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros, por su gracia, andemos en ella. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Bueno, no es la plática, solo era un comentario. Por ahí del año 94, una Semana Santa, precisamente, andábamos buscando más conocer a Dios y queríamos descubrir cosas de Dios. Y me acuerdo que alguien nos invitó y nos dijo: te invito a mi congregación, está por allá por Cholula, y eso fue lo que nos dijo nada más. Y bueno, nos aventuramos a venir y veníamos por la carretera en aquel entonces, hace casi 20 años, ¿verdad? No estaba Forjadores, era la Federal, y veníamos por aquí por la Federal, y decíamos: ¿y por dónde será? Y vimos un carro que traía un pescadito y dijimos: este va para allá. Y nos pegamos atrás de él y llegamos a Amistad de Puebla. Y ese día nos sentamos por ahí atrás, por donde está la consola, y veíamos todo el movimiento y era la carpa, estaba la carpa en ese entonces. Y de repente el moderador: bueno, pues vamos a empezar, buenos días, vamos a darle un aplauso al Señor. Y nosotros así como que, ¿qué es esto? Y empieza la alabanza. Y desde 1994 hasta hoy, la alabanza para nosotros es algo que ha hecho Dios en nuestras vidas y que domingo a domingo, miércoles a miércoles, Dios siempre está hablando. Cuando estábamos con los adolescentes, les decíamos a los chicos que estaban en la alabanza: compartimos el 50% de la prédica y el otro 50% es la alabanza. Nada más que es una predicación cantada, ¿verdad? Porque hablamos de Dios. Entonces, es una buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y hoy es el día de andar en ella. Y bueno, buenos días, ¿verdad? ¿Cómo están? Hoy de verdad es un privilegio poderles hablar de Dios. Es muy complicado hablar de quien te creó, porque, hijo, es hablar del diseñador, imagínense. Pero bueno, en su gracia y en su misericordia, Él nos habla y nos muestra cosas que queremos transmitirles a ustedes en esta mañana. El título de esta enseñanza es En Cristo, así se llama. Y queremos comenzar con una cita que está en Juan capítulo 20, versículo 20. Aquí lo tengo, se los voy a leer en esta versión, solo póngame un poquito de atención. Es Juan 14, versículo 20, y se la leo y dice así: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Este versículo, esta escritura, tiene todo un contexto, ¿verdad? Jesús está dando sus enseñanzas y
deja esto plasmado en la mente de sus discípulos. Pero para nosotros el término de repente como que no tiene mucho impacto porque no logramos comprender bien qué es esto de estar en Cristo, ¿verdad? Son términos que se dan solamente en una congregación, en una iglesia, y que de repente no sabemos manejar en nuestro intelecto términos como este, ¿verdad? ¿Cuántos están en Cristo? Yo les preguntaría y les apuesto que levantarían casi todos la mano, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, ¿y qué entiendes por este término? Nos vamos a quedar así como que con un signo de interrogación gigante, porque no sabemos o no entendemos muchas veces qué es estar en Cristo. Esto necesita ser la realidad de nuestra vida. No puede ser un concepto, no puede ser una información aprendida. No, a veces quizá relacionamos estar en Cristo con, bueno, es que antes no estaba en Cristo, no iba a ninguna iglesia el domingo, ahora estoy en Cristo y voy a la congregación, ahora estoy en Cristo y leo la Biblia. Son resultados, claro que sí, pero por cuanto es un asunto que la Biblia trata con mucho detenimiento, necesitamos darnos cuenta que es algo demasiado profundo y demasiado real, tan real como es Dios. Entonces, vamos a tratar de ver hoy esto de estar en Cristo. Ahora, para mí esto es bueno, creo que es lo más importante. ¿Saben por qué? Porque esto nos une a todos nosotros, aunque quizá no nos conocemos físicamente y personalmente, pero si tú estás en Cristo, tú y tú y tú y tú y yo, somos uno, somos una sola cosa y nos podemos sustentar uno al otro por estar en Cristo. Es muy profundo, es muy importante y vamos a tratar de verlo. Es otra buena obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Esta expresión en Cristo, Pablo la ocupa mucho. Cuando leemos las cartas de Pablo, las epístolas, vemos cómo él hace el énfasis muy claro y muy fuerte de esto en Cristo, ¿verdad? Porque para los que están en Cristo y cosas así, esto denota una vida, ¿me explico? Esto denota una resurrección de nosotros, porque por ahí lo vamos a ver, porque en Cristo fuimos juntamente crucificados, pero también en Cristo vivimos ahora. Entonces, este término, para que se nos haga un poco más familiar, denota eso, vida. Si estamos en Cristo, estamos vivos. Si no estamos en Cristo, pues estamos muertos. Dijeran por ahí los chavos, ¿verdad? Estás pelas. Entonces, estamos en Cristo y denota vida. Esto es algo que nos tiene que taladrar nuestro espíritu, porque ahora vivimos. Dice por ahí Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo estamos vivos. Esto es muy padre, muy padre. Y ahí hay un paralelo que podemos nosotros ocupar para empezar como a discernir esto. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, eso definía nuestra vida, eso condenaba nuestra vida, eso nos mantenía completamente en enemistad con Dios por estar en nuestros delitos y pecados. Es la misma connotación, la misma dimensión en la Biblia. Y dice, mas ahora en Cristo todo cambió. Todo cambió. Tiene como que el mismo peso, la misma importancia. Y voy a leerles un pasaje que todos conocen, no necesitan buscarlo. Es la oración de Jesús al Padre, ¿verdad? Todos saben eso, es Juan 17. Y yo se los voy a leer en una traducción para que podamos ver un poquito diferente el asunto, ¿no? Nada más un poquito más claro. Y escúchenlo, Jesús está hablando con Dios, con el Padre ya en ese momento, y dice, yo tomo de tu naturaleza
por ellos. ¿Sí? Y dice, para que también tu naturaleza verdadera esté en ellos. Al estar en Cristo, Él primero dice a Dios, yo tomo de tu naturaleza, para que también tu naturaleza esté en ellos. Cuando nosotros estamos en Cristo, la naturaleza de Él está en nosotros, porque así lo dijo Él. Y dice, para que todos sean, vean aquí la unidad de todos nosotros, para que todos sean como una misma persona identificada por tu naturaleza, tal como lo somos tu Padre y yo, que también ellos tengan la esencia y el fundamento de lo que somos nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos hace tener la esencia y el fundamento de lo que es Dios. Y ahí, iglesia, somos uno. Si tú tienes el Espíritu de Cristo y nosotros también, estamos unidos y tenemos la esencia de lo que Dios es, su Espíritu Santo. Y cada uno de los que esté aquí, que tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí, eso nos une, eso nos hace uno con Cristo. Y dice, sigue hablando Jesús y dice, la presencia de mi Espíritu en ellos, el honor de ser aceptados y el carácter santo y toda la gracia que me diste, ya yo la he puesto en ellos para que sean consumadamente una misma persona identificada por tu naturaleza, así como tú y yo lo somos. Estar en Cristo es ser una sola cosa con Él. Y dice, yo habitando en ellos y tú en mí, estaremos, escucha esto, perfectamente vinculados por tu Espíritu de verdad. Yo quisiera que pensaras un momento, esto estamos poniéndolo como base. Ahorita vamos a desglosarlo un poquito más, que es estar en Cristo. Pero yo quisiera que te pararas ahí, en esta verdad, y que tú pensaras. A mí me encanta también cuando en el tiempo de alabanza voltear y ver y decir, es que esto nació del Espíritu. Es decir, tu vida espiritual. Es que tu nueva criatura nació del Espíritu. Es que la iglesia es espiritual. Es que estamos unidos. Dice ahí, si ellos tienen el Espíritu mío, estamos perfectamente vinculados ellos. Y dice Jesús, y yo con el Padre. Estar en Cristo es estar perfectamente vinculados con Dios y entre nosotros. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Y dice, para que el mundo aprenda a conocer que me diste una misión divina y que te deleitas en ellos con el valor que les has otorgado, igual como te deleitas en mí. Estar en Cristo es haber pasado de una dimensión que nos acababa a la dimensión de Dios. Eso es extraordinario. Y pasamos todos. Porque si cada uno de nosotros ha sido sellado con el Espíritu, somos lo mismo, estamos unidos, somos una sola cosa por estar en Cristo. Mire, el tiempo de alabanza no es para darle tiempo a que usted llegue, porque a veces eso pensamos, ¿verdad? Vamos a comenzar la alabanza para que mientras llegue la gente. Esto fíjese, no sé si usted se ha puesto a analizar, pero esto de estar cantando el domingo a las 9 de la mañana, si lo analiza bien, o está loco o loca, o está en Cristo. Porque de esta manera, vinculados con Él, ¿sabe qué es lo que admira a la gente cuando entra a este lugar? Es que estemos alabando a Dios, es que estemos cumpliendo con uno de los principales propósitos por el cual el ser humano fue creado, que le conozcamos y que le demos toda la gloria y toda la honra a Él. Esto es vida, esto es estar en Cristo
Por eso cantamos y por eso levantamos las manos y por eso hay un grupo aquí de muchachos que está cantando. ¿Por qué? Porque hay vida y nos deleitamos en eso. Y mire, la unión con Cristo es el fundamento de toda nuestra experiencia. Es el fundamento de toda nuestra experiencia. Si no estamos en Cristo, hace ratito Rubicel leía algo y decía que Dios es el fundamento de nuestra vida. Si no estamos en Cristo, no tenemos una experiencia con Él. Y con esto nos queremos meter en 5 puntos. Si nos da tiempo a ver los 5 puntos, los vamos a ver, y si no, ahí se los mando por correo. Ahora, viene una pregunta, ¿verdad? Una interrogante muy, muy fuerte. Dice, ¿cómo es que Dios nos ha colocado en Cristo? Y como yo le decía al principio, en nuestro razonamiento, o como adultos, ¿verdad? Que somos, hacemos como que entendemos las cosas que nos están diciendo y ponemos una cara de intelectuales como para decir, ya entendí. Pero la verdad de las cosas es que ni siquiera tenemos idea de cómo es esto. ¿Cómo es que Dios nos coloca en Cristo? Porque hoy domingo usted está aquí sentado, ¿verdad? Y al rato se sale a comer su chimichanga y se sale a comer sus tacos de canasta y no se da cuenta cómo es que Dios nos ha colocado en Cristo. Y por eso viene esta interrogante. Y vamos a comenzar con el punto número 1 para ver cómo es esto. Es necesario que entendamos que es Dios quien nos pone en Cristo, ¿sí? Porque yo de ninguna manera yo hubiera podido quitarme la naturaleza pecaminosa, la muerte espiritual y ponerme la vida de Dios. Yo no podría, Dios lo hace. La primera cosa que queremos mencionar es algo que habla la Biblia en Hebreos, ahorita lo leemos, pero, y bueno, en muchos lados lo habla, fíjense, no sé si ustedes se han preguntado, pero yo mucho me lo pregunté, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? O sea, y sí, pues para salvarnos, ¿verdad? La respuesta ahí está, pero la Biblia no es obvia, la Biblia no es obvia. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Sí, entiendo que no había otra manera de poder salvarnos, claro, pero ¿por qué así? Yo le decía a Dios, ¿por qué no? Pues les voy a decir lo que yo pensaba, espero no parecerles irreverentes, no era mi intención, pero yo le decía, ¿por qué no solo te jalaste un cabello, lo tiraste a la tierra y todos éramos salvos? O sea, yo pensando, es tan sencillo para ti hacerlo de la manera que quisieras, de la manera más simple, ¿por qué tuvo que ser así? Y entonces, pues a lo largo de ver la Biblia, ¿verdad? Y del tiempo, aprende uno que Él se hizo hombre precisamente, fíjate, porque nosotros tenemos esa forma humana, ¿sí? Entonces Dios se hace hombre y toma nuestra forma humana y ahí Dios nos pone en Él. Al Cristo, al Dios, tomar forma de nuestra forma, ahí quedamos representados. Ahí quedamos formados. Dios tenía que castigar nuestro pecado. Dios no nos iba a perdonar sin haber juzgado nuestro pecado. Él es justo, Él no condesciende con el pecado. Y luego imagínate, si Dios hubiera querido juzgarme a mí, porque también recién que llegamos a Amistad y yo escuchaba esas alabanzas y escuchaba el mensaje de Cristo y yo decía, no, por favor, ¿cómo eso? Por mí, mejor me hubieras matado a mí. Pero ahora entiendo que si Dios hubiera querido juzgar mi pecado directamente conmigo, me hubiera tenido que matar completamente. Yo no iba a resistir la ira de Dios sobre mi persona. Pero por cuanto Él determinó salvarnos y no matarnos, se hace hombre, se hace, dice la palabra, como uno de nosotros. Y ahí concentra Dios todo nuestro pecado.
Si ustedes lo piensan bien, Cristo no tenía por qué morir. O sea, vamos a quitarnos nosotros del escenario. Él es Dios, Él nunca falló, Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él representaba a todo el género humano. Y ahí Dios castigó nuestro pecado. A la hora que Él muere en esa cruz, Dios nos pone a todos nosotros como raza humana en Cristo. Y Cristo es castigado, Cristo es golpeado, Cristo es asesinado, resucita y ahí estamos todos nosotros representados como raza humana. Y entonces, cuando Él se levanta en esa condición de haber vencido nuestra muerte, nuestra condición de muerte, entonces quedamos bien con Dios. Eso es estar en Cristo. Dios nos pone en Cristo cuando lo hace hombre a Él o se hace hombre Él y Él es crucificado. Ahí estamos nosotros en Cristo. Por eso es nuestro Salvador y nuestro Redentor, ¿verdad que sí? Y dice Hebreos 9:28, igualmente, Cristo compareció una sola vez para hacerse culpable de la violación de la ley que cometieron muchos y nos va a acompañar, fíjense bien, esto está muy fuerte, y nos va a acompañar en el acto público cuando se revele por segunda vez, no por causa de nuestra pecaminosidad, sino para probar jurídicamente la inocencia de los que esperan ansiosamente que Él haga esto por ellos. Mire, el día del juicio final, que es una realidad, eso va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso va a suceder. Él va a estar a un lado de nosotros, yo no sé cómo, no sé si uno por uno o todos en bola, no sé cómo va a ser, eso no cabe en mi cabeza, pero Él va a estar con nosotros y jurídicamente delante del Padre, Él va a decir, el Jara no tiene culpa. Voltea a ver al de al lado, ¿no te emociona? O sea, todavía estás muerto en tus delitos y pecados al grado que no te emociona. Va a estar va a estar a un lado de nosotros y va a decir, jurídicamente, eres libre. Solo uno lo entendió. Solo uno lo entendió. Ya no tenemos el problema. Últimamente que salen las noticias cómo capturan a estos personajes, ¿verdad? Que son buscados por la Interpol, por el FBI y los capturan. Yo luego le digo a Ayi, oye, ¿qué se sentirá que te tomen preso? Que demuestren que eres culpable y te meten a la cárcel. ¿Qué se sentirá? ¿Qué pasará en la mente de las personas que llegan a este punto? En Cristo no va a haber culpabilidad. De hecho, no tenemos culpa porque estamos en Cristo. En Él ya fueron juzgados. No sé si alcanzas a tener una visión periférica y alcanzas a ver un poco cuánta gente está alrededor de ti. Pues calcula tu pecado, más el de él, más el de ella, más el de esta, y así, todo eso fue condenado y fue juzgado en Cristo. Todos tus pecados y todos los de al lado y todos los otros fueron juzgados en Cristo. Ya no tienes culpa. ¡Wow! ¡Qué frío hace! A lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo dimensionar esto, porque tal vez pensamos que lo que Dios juzgó, castigó y perdonó en Cristo es mi mentira, que no diezmo, ¿verdad?
no, eso no es pecado. O bueno, no sé, que Armando les diga. No sé, o sea, ese tipo de cosas, nuestras acciones cotidianas, ¿verdad? Pero realmente, y de verdad, iglesia, pidámosle a Dios revelación de qué nos sacó, de qué nos salvó, de qué nos dio vida. De verdad es necesario que nosotros lo entendamos, porque no es nuestras acciones, las acciones son el resultado. Era la condición de ser enemigos de Dios. Era que todos nacimos física y humanamente con la naturaleza de Adán, y lo que Adán hizo fue decir: yo soy suficiente y no necesito a Dios, yo tomo una decisión en este momento. Sí, Dios dijo que no comiera de esto, pero yo creo, pero yo pienso, pero yo y se rebela contra Dios, abiertamente, francamente, y éramos abominación para Dios. De verdad, el bebé más hermoso y lindo que acaba de nacer necesita redención, porque está colocado en esa posición. Y es fuerte, de veras. Nosotros como humanos, y además nuestro yo, que siempre quiere sobresalir, no nos ayudan a entender la condición de la que salimos o de la que Dios nos sacó. Pero, ¿saben? Es muy edificante, porque mientras yo no entienda la dimensión del problema que tenía, yo no voy a poder valorar el regalo que se me ha dado. Por eso es importante que de verdad estemos diciendo: Señor, yo quiero saber, pero saber porque lo palpo, saber porque lo experimento, saber porque lo siento. ¿Qué es estar en Cristo y de dónde me sacaste? Porque saben, el punto número 2 es también esa naturaleza. Fíjense, eso de lo que estamos hablando no era cualquier cosa. Si hubiera sido cualquier cosita, Dios lo hubiera tratado tal vez de otra manera. Pero ¿qué tamaño tendría? ¿Qué problema tan grande era que el mismo Dios tuvo que hacer o que dar la solución personalmente? Nada más eso nos da una referencia del problemón que teníamos. Y del mismo tamaño es el regalo, del mismo tamaño es el favor que recibimos, del mismo tamaño es la gracia que tenemos. Y el punto número 2 les decía es que esa naturaleza murió. Cuando Cristo estuvo en la tumba, aquello que era tuyo y mío, no de Él, tuyo y mío, se murió. Y cuando Él se levantó, ya no tenía poder el pecado sobre nosotros. Ya no fuimos, a partir de ese tiempo, ya no somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado y Dios nos aborrecía por eso. Sí, el Dios de amor aborrece esa condición en el hombre. Por eso no nos quiso dejar así. Y se hizo hombre, y en Cristo Él mata esa condición. Y por eso dice también la Biblia, ¿verdad? Que cuando Él resucita, a nosotros también nos da esa vida. Dios nos da esa vida. Entonces, de verdad se los digo, el viejo hombre murió. Nuestro viejo hombre murió. El que le gustaba el pecado murió. El que se deleitaba en el pecado se murió. Y a lo mejor tú puedes pensar: pero yo sigo pecando, pero yo sigo sintiendo coraje, pero yo sigo teniendo ataques de ira, o yo no sé, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Solo es cosa, y lo vamos a ver más adelante, de ir conociendo cómo Dios hace esta obra, y entonces las cosas se van aclarando. Pero punto número 1, de verdad te lo digo, porque lo dice la Biblia: el viejo hombre murió cuando Él murió. Tu viejo hombre murió, y aunque pecamos y abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? El pecado no nos domina, no es cierto. Y lo vamos a ir viendo, pero el punto número 2, nada más recalco eso: nuestro viejo hombre murió. No parametres la Biblia con tu comportamiento ni con y digas: no, pues el mío no, el mío lo traigo bien vivo. Si tú estás en Cristo, la Biblia dice que el viejo hombre se murió, y esa es la única realidad que existe, solo esa, no hay otra, ¿sí?
Dile al que está a tu lado, viejo, estás muerto. Dice Romanos capítulo 6, reconocemos que nuestra condición humana, cheque esto, reconocemos que nuestra condición humana, dice ahí, llegó a su fin junto con Él. Dice, para poner fin a la esencia del estado pecaminoso y nunca más somos controlados por el estado pecaminoso, porque el que se ha unido a la muerte ha sido descargado de la culpa del estado pecaminoso. Dice muy claramente aquí, ya no estamos, ¿cómo les leí? Controlados. Antes el pecado nos controlaba y nos hacía cometer burrada y media, perdón por lo de y media, ¿verdad? Pero nos hacía cometer cosas que nosotros no estábamos conscientes. Nos controlaba, nos dominaba, estábamos bajo su yugo. Ahora no. Hemos muerto a esa condición y estamos vivos en Cristo Jesús. Antes tal vez nos gustaba o estábamos de acuerdo. Ahora posiblemente seguimos batallando con algunas de esas cosas, pero no nos gusta, no la queremos, nos queremos deshacer de ella. Y esa es la evidencia de que el viejo hombre murió y que estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, nos seguiría gustando, seguiría siendo parte de nuestra carne. Pero por cuanto Dios nos puso en Cristo y el viejo hombre murió, ya no queremos esas cosas, ¿verdad que sí? El punto número 3, este es muy fuerte, porque como les decía hace rato, cuando estamos en Cristo, Él imparte su vida. Ahora, yo entiendo a veces que nuestra mente inmediatamente empieza a referenciar las cosas de acuerdo a lo que hemos vivido, a lo que hemos experimentado. Decía el pastor en las veces pasadas, según nuestra crianza, ¿verdad? Tenemos esa referencia en nuestra vida. Y cuando oímos que en Cristo, que Él nos ha dado su vida, nosotros pensamos en la vida física solamente. No alcanzamos a dimensionar qué es la vida espiritual a la que nos ha llevado Dios en Cristo. Y de verdad se los digo con todo respeto, a veces solo andamos como zombies, como que estamos vivos pero que también estamos muertos porque no estamos conscientes de que en Cristo Él nos dio vida. Y esa vida trajo un orden a nosotros. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Quiero leerles cómo lo plantea Pablo también en Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11. Se los leo. Fíjense bien. Porque al morir el pecado, créalo, porque al morir el pecado, murió con profundas implicaciones espirituales, una sola vez y para siempre. Y al volver a vivir, Cristo vive para Dios. Así también ustedes tomen en cuenta que están muertos al estado pecaminoso y vivos para Dios en Cristo. Mire, cuando de repente usted empieza a tener deseos de acercarse a Dios, es precisamente porque en Cristo empezamos a estar conscientes. ¿Nunca ha estado en contacto con un muerto? ¿No? Mire, yo cuando iba a la secundaria no fui de los buenos, era yo de los malos. Y mi escuela estaba cerquita de la Facultad de Medicina y en aquel entonces uno podía entrar con mucha facilidad a donde estaban haciendo las autopsias. A mí me encantaba ir, porque les hacía yo maldades a los muertos. ¿Y sabe qué? Nunca reaccionaban. De verdad, se los prometo, nunca reaccionaban.
les pegábamos, los aventábamos, los encimábamos, les hacíamos muchísimas cosas a los muertos y nunca reaccionaban. Así éramos sin Cristo. No reaccionábamos. No teníamos la capacidad de ver las cosas. Pero ahora, con la vida que nos ha dado, de repente se abre todo un universo y uno puede decir: estoy vivo. Puedo ver, puedo entender, puedo darme cuenta de mi condición. Y entonces empezamos a ser vivos en Cristo. Cuando Dios resucita a Cristo, le da esa vida de la que habla la Biblia, que Él tenía antes de la fundación del mundo. Y esa es la vida que nos imparte a nosotros. Ahora, yo les quiero dar una definición de esa vida, hablando exclusivamente de este punto y de este pasaje, de este versículo. ¿Sí? No, yo sé que no existe una definición de la vida porque Jesús es la vida y a Dios no lo podemos definir, pero para aplicar en ti esta realidad, este principio, lo quiero describir así. La vida, escúchame, es el orden de Dios que Él trae por medio de su gobierno. Y ahorita tú vas a comprobar que estás en Cristo. La vida es el orden de Dios que Él trae a través de su gobierno. Cuando Él nos imparte vida, cuando tú y yo empezamos a escuchar la palabra, el evangelio, cuando tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios y nos es revelada cosas de ahí, ¿verdad? Que te brincan, que has leído un versículo por 80 años, bueno, yo un poco menos, ¿verdad? Y de repente dices: es que esto nunca lo había entendido. Dios está poniendo orden, es decir, Dios está acomodando tus emociones, tus prioridades dentro, en tu interior, tus maneras de pensar, tus criterios, tus cosas, y los está acomodando a su orden, a su reino. Los está transformando y los está poniendo para que nosotros veamos, como dice Jara, las cosas espirituales. Y ese orden es permanente, es constante, es todo el tiempo. Qué bueno que vengas, no dejes de congregarte y llega desde las 9, porque de verdad Dios ocupa cada momento. Y bueno, en tu vida personal, por supuesto, ¿verdad? Tu lectura y todo. Dios ocupa cada momento para poner orden, vida, 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 vida. Y nosotros empezamos a operar y a vivir conforme a esa vida. Esto es una realidad en ti. Si tú estás en Cristo, esto es tu realidad. Tal vez no te has dado cuenta, tal vez nada más necesites echar una miradita introspectiva y decir: sí es cierto, he cambiado, mi forma de ver las cosas han cambiado. Decía Armando, y yo ahorita que baje le voy a pedir que ore por mí, ¿verdad? Está cambiando y a él le quiere dar gusto pagar los impuestos. Yo necesito una buena orada, ¿verdad? Para eso. Pero de verdad las cosas cambian. No somos perfectos, no, yo no estoy hablando de perfección, pero es un hecho que las cosas cambian. Pálpalo en tu vida para que tu fe se active, para que compruebes que Dios es real y que estás en Cristo. Y al estar en Cristo viene todo a estar poniéndose en orden conforme al gobierno, es decir, conforme a lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. Este gobierno, fíjate bien, no solamente es para este tiempo. El punto número 4 nos lleva a entender que es por toda la eternidad. Cuando nosotros entramos en esta dimensión de vivir en Cristo, Él nos está transfiriendo eternidad desde ya. Y empezamos a vivir esta eternidad de una manera totalmente distinta. Porque la eternidad no comienza cuando tú te mueres. La eternidad comienza cuando Él nos dio vida en Cristo. ¿Cuándo fue? No sé. Un día tú pasaste aquí al frente y dijiste: sí, yo quiero, reconociste a Jesús como tu Salvador, etcétera. Pero ese día no comenzó la vida en Cristo. Ese día se manifestó que Dios ya estaba trabajando en tu vida.
Pero esta eternidad a la que Dios nos ha llamado está operando continuamente y está desarrollando continuamente y nos está alineando continuamente a la voluntad de Él, porque estamos en Cristo. Esto va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos o comprender. Dice Juan capítulo 1 y versículo 4, en Él está el sentido de la vida y esa vida sería transferida a los hombres. ¡Wow! En Él está el sentido de la vida y esta vida iba a ser transferida a los hombres. Por eso es muy importante tener bien claro esto de en Cristo. Y en Romanos 6:8 dice, y si pudimos morir con Cristo, confiamos totalmente que continuaremos viviendo en comunión con Él. Sabemos que Cristo, habiendo vuelto a vivir después de la muerte, ya no vuelve a morir, porque la muerte ya no tiene dominio legítimo sobre Él. Mira, no sé qué modelo seas, pero un día te vas a morir físicamente. ¿Sí? Un día, ¿me explico? Va a llegar un día en que vas a entregar el tacuche y hasta ahí se acabó tu vida física, pero tú vas a seguir viviendo en Él. A diferencia de como decía ya hace rato, si Dios me hubiera juzgado a mí, yo hubiera llegado a la destrucción total y yo no hubiera llegado a experimentar la vida eterna, nunca. Por cuanto estoy en Cristo, la transferencia de la vida de Dios está en nosotros y podemos ser eternos con Él. Podemos vivir eternamente con Él porque estamos en Cristo. Dicen que no hay nada realmente peligroso o malo para el ser humano, ni cualquier problema que puedas tener, ni una enfermedad, ni nada. No hay nada tan peligroso como la muerte espiritual. Y cualquiera que no está en Cristo está en muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Digo, si lo queremos resumir de una manera sencilla, pues la incapacidad total de ver a Dios, la incapacidad total de saber que hay un Dios, la incapacidad total de creer en Dios. Nosotros creemos en Dios porque Él nos ha puesto la fe, ¿verdad? Efesios dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe no es de ustedes, es un don de Dios. Muerte espiritual es alguien que no ha recibido ese don de Dios para ver, para oír la palabra y decir, sí, yo lo quiero. Y no hay nada más terrible. Y yo creo que muchos de nosotros sí podemos hacer el paralelo porque a una edad todavía consciente, ¿verdad? Andábamos sin Cristo. Y Él vino, dio vida, ha puesto orden, las cosas han cambiado completamente, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, y si no completamente ahí vamos, pero en esencia ha habido un gran cambio, porque tenemos vida, su vida, y es vida espiritual. Y para ir concluyendo ya, el punto número 5, les leo como dice Juan 1:12. Pero a los que recibieron su bendición, a los que consideran verdadero lo que Él es, les concedió facultades en nombre y naturaleza para llegar a ser hijos de Dios, los cuales no tienen su origen en la sangre humana, ni por los deseos de la naturaleza de la carne, ni por los deseos de un varón, sino en Dios. Es decir, Él nos da la fe para que podamos creer que somos hijos de Dios. Él deposita ese don, ese regalo, para que podamos creer que somos hijos de Dios. Dice, es muy fuerte este versículo porque dice que los que
los que tenemos el favor de Dios o los que estamos en Cristo, no tenemos ya nuestro origen en la carne, en la voluntad humana, en la sangre, sino en Dios. Esto es muy fuerte. ¿Saben lo que, bueno, un poquito de lo que creemos entender de lo que es ser hijo de Dios? Cambió nuestro origen. Y por eso nosotros necesitamos pedir a Dios que nos ayude a creer todo esto. Porque la Biblia dice que el hombre es como según lo que piensa de él, según es su pensamiento en su corazón, tal es él, así dice. Si nosotros estamos pensando, no, pues yo, así actuamos y así vivimos. Pero si nos paramos en la verdad, la Biblia dice que Él nos hizo hijos. Y ser hijo es que cambió nuestro origen. Claro que físicamente seguimos teniendo nuestro papá y nuestra mamá, ¿verdad? Pero espiritualmente cambió por completo mi origen. Mi origen sin Cristo era de muerte, era pues tal vez la muerte que mis padres me habían heredado por causa de Adán, ¿verdad? Adán y Eva, la condición humana, no nomás mis padres, todos los nuestros, ¿verdad? Nos las heredaron. Eso cambió por completo en Cristo. Y ahora Él pone su naturaleza, que es su Espíritu Santo, y cambia nuestro origen. Y ahora nuestro origen es en Dios. Eso es ser hijo de Dios. Tú eres hijo de tu papá porque ellos de alguna forma fueron el origen de tu ser físico. Cuando cambia nuestra naturaleza espiritual, Dios nos hace hijos suyos. Cambia nuestro origen. Tu origen ha cambiado de verdad, de verdad. Créele a Dios. Solo pídele, Señor, hazme vivir esto, muéstrame cómo se vive esto. No sé, cada quien, ¿verdad? Pero es real. Iglesia, cuando esto venga a ser lo que nos define, muchas cosas van a cambiar. Digo, sé que han cambiado, pero son cosas extraordinarias las que podemos vivir con Dios, de verdad. ¿Estás en Cristo? Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos vivir en Él. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y yo no sé si por ahí, dentro de toda esta multitud, hay alguien que probablemente diga, pues yo no siento que estoy en Él. Si es así, al final usted se puede acercar aquí de este lado, está todo un equipo para poderle ayudar a llegar a este punto, porque Dios ya ha estado hablando a su corazón. Padre, te damos muchas gracias por esta realidad, por esta verdad. Gracias porque nosotros, sin haberlo pedido, lo has hecho, lo has desarrollado en nosotros. Y ahora que estamos en Cristo, podemos experimentar muchas cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos. Te damos gracias. Queremos agradecerte inmensamente tu misericordia, tu gracia que nos has dado, y que esto nos da la posibilidad de estar en ti, de vivir en ti. ¿Por qué no le dices, Señor, tú eres mi Salvador? Señor, tú moriste porque yo no podía morir por mis propios pecados. Señor, tú resucitaste y me impartiste tu vida. Señor, tú me hiciste hijo de Dios. Señor, tú me diste tu naturaleza y tú nos has dado tu espíritu. ¿Y por qué no lo declaras con tu voz y le dices, tú eres mi Salvador? Claro que eres mi Salvador, claro que eres mi Redentor, claro que eres mi Señor, claro que eres mi Rey, claro que eres mi Dios, porque nadie hubiera podido hacer esto a favor mío más que tú. Y te reconocemos como nuestro Dios y como el que nos tiene unidos a todos en ti, Jesús.
te amamos, Señor. Muchas gracias. Amén. Pues tengan una excelente mañana. Expande.